Buenas tardes, amigos, amigas, colegas de todo Latinoamérica. Es un gusto para First Call poder compartir algo de nuestras experiencias y de nuestros pocos conocimientos en esto que se llama seguridad. Agradezco muchísimo a los organizadores del Global Security Connection por habernos invitado a participar. Y bueno, pues esta tarde queremos platicar un poco sobre los centros de operaciones y que hoy por hoy son parte fundamental del éxito en los servicios de seguridad. Dentro de nuestra agenda lo que vamos a platicar pues es una introducción a lo que es los GSOCs, que por sus siglas en inglés son el Global Security Operations Centers o Centro de Operaciones en nuestro idioma. ¿Qué servicios de seguridad hoy existen? ¿Cuáles son las amenazas actuales? La tecnología al servicio de la seguridad, que hoy más que nunca es mucha y muy variada, y no toda es del todo buena. Y finalmente, en nuestro tema en particular, que es un GSOC como servicio, ¿no? Y respondiendo a las necesidades de la nueva realidad. Y no solo la del GSOC, sino la nueva realidad del mundo, ¿no? En este sentido. Entonces, pues como introducción, a partir de esta pandemia que nos tiene a todos en casa y que ya han pasado más de 6 meses y que no sabemos cuándo se va a acabar, hemos empezado a ver un montón de noticias, ¿no? Y hay un rebrote en la seguridad por la violencia incrementada por la pandemia, o simplemente es que en lo que nos acostumbrábamos a esta nueva realidad, tal vez dejamos de lado ciertas, si no de lado, porque a lo mejor lo que teníamos era desconocimiento absoluto de cómo manejarnos desde casa y cómo no detener las operaciones que son esenciales, como el traslado de alimentos por todo el país, como el traslado de personas. No podemos estar al 100% dentro. Y de esto a lo mejor la criminalidad, la delincuencia se ha aprovechado un poquito. Entonces, nuestra realidad actual es que pese a que habían ya bajado ciertos índices de inseguridad, hoy está habiendo un rebrote también de ciertos delitos que necesitan de una atención particular y necesitan de un mejor manejo de la tecnología para prevenir o en su caso para reaccionar más rápido, ¿no? Porque un robo a lo mejor no lo pudimos prevenir a tiempo, porque nos brincamos todos los protocolos o porque los protocolos finalmente nos rebasaron y de repente ya nos robaron una mercancía, pero los tiempos a veces entre que se roban la mercancía y podemos reaccionar son a veces de horas y lo hemos vivido muy de cerca con algunos clientes. Entonces, pues esto nos hace replantearnos cómo podemos manejar mejor la tecnología a nuestro favor. Hoy en servicios de seguridad, pues aquí no me caben en esta slide, ¿no? Podemos hablar de protección ejecutiva, de guardias intramuros, de custodias en las cadenas de suministro, de monitoreo GPS, de respuesta ante las emergencias, análisis de vulnerabilidad, análisis de riesgo, algo que hoy es imprescindible es tener análisis de riesgos y de inteligencia sobre los lugares donde estamos actualmente operando. Entonces, bueno, pues estos son los servicios. ¿Y cuáles son las amenazas actuales? Asaltos, secuestros y extorsión, que ha subido de una forma, sobre todo la extorsión ha subido muchísimo. El robo de mercancía en carreteras también se ha incrementado. Robo de vehículos, robo de casa habitación, el cibercrimen, que es algo relativamente de pocos años y que realmente hoy lo estamos teniendo, y desde luego una amenaza
pues no de la seguridad, pero sí de la seguridad de la pandemia. Y hay más, ¿no? Alguno de ustedes a lo mejor puede levantar la mano y decirme alguno de las amenazas actuales, pero creo que estas engloban a lo que nos enfrentamos día con día, los que nos dedicamos a la seguridad. Y claro, que como tecnologías al servicio de la seguridad, probablemente todas estas tecnologías, no todas, surgieron en un tema inicial de seguridad, pero hoy nos las hemos apropiado, ¿no? Y está un Waze que nos dirige hacia un lugar, pero no siempre al más seguro, sino por la vía más corta, y que no siempre es la más segura. GPS desde hace más de 20 años con un avance en la tecnología que pues hoy no nos deja de sorprender. Y otras 1000 plataformas que tenemos para nuestros traslados. Hay ya muchas plataformas que nos hablan de la criminalidad dentro de las ciudades, y de esto nos tenemos que aprovechar nosotros pues para mejorar nuestra seguridad, para mejorar nuestra percepción también y tener un poquito más de prevención, ¿no? Entonces, pues seguimos hablando, ¿no? Tenemos ya un número 911 de la policía, miles de redes, Facebooks y Twitters, y no quiero hacer publicidad a nadie, pero bueno, es lo que hay, y que nos hablan de la información en tiempo real de lo que está sucediendo. Hoy, y muchos de nuestros colegas y clientes nos piden que verifiquemos la veracidad de esa información que están a través de las redes sociales, porque muchas son falsas. Sabemos que hay fake news todos los días, sin embargo, esto también puede poner en peligro nuestra operación diaria, ¿no? Si hacemos caso a una noticia que es falsa, pues desafortunadamente podemos estar desviándonos y caer en manos de la delincuencia que a lo mejor nos está esperando por otro lado. Hay una cantidad de bloqueos diarios que hay que verificar. ¿Para qué? Para que ahora sí que quien va a tomar una ruta específica sepa y tome sus prevenciones a tiempo. Y para esto nos sirven todas estas tecnologías, las cámaras de la ciudad. O sea, hay mucha tecnología que hace 20 años no existía, y creo que los que llevan más de 20 años en esto se acordarán de cómo teníamos que ser creativos para realmente llegar a poder vislumbrar o entender cómo es que, o cómo estaba la situación en determinado lugar. Hoy no es así. Hoy la verdad es que tenemos muchas más herramientas de donde echar mano. Y esto, pues, es algo que cuesta en tiempo, cuesta en gente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener gente que esté analizando todo esto y tiempo suficiente para tenerlo, ¿no? Entonces, de las tecnologías más usadas, pues es el GPS, que hoy ya nos brinda cámaras, audios, y que monitoreamos cuando estamos monitoreando ejecutivos. Monitoreamos personas y monitoreamos sus vehículos. Podemos entrar a escuchar qué está sucediendo al interior de ese vehículo y podemos determinar cuál es la situación que en realidad está sucediendo ahí. Cuando monitoreamos en cadenas de valor a los camiones que están siendo traqueados diariamente, y que hay cientos de miles de camiones todos los días en las carreteras, lo que estamos realmente haciendo también es verificar que se sigan los protocolos establecidos por las propias empresas. Y eso requiere de gente, de tiempo. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que estar, no nada más es apretar un botón de pánico cuando ya tenemos la emergencia, porque a veces no nos da tiempo, y ustedes mejor que nadie lo saben. A veces la emergencia ya nos llegó antes la amenaza que poder reaccionar a tiempo y alertar a quien nos está monitoreando
que hay una situación de peligro, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos continuamente es monitorear en tiempo real cómo va esa ruta, si se está desviando, y ahí nos alerta, ¿no? Monitoreo de servicios de protección es lo mismo, y monitoreo en rutas. Entonces, yo les quiero poner un ejemplo, y es un testimonio de alguien que trabajó con nosotros hace años, que afortunadamente está bien. Ha sido nuestro primer y último secuestro de personal de First Call en Tamaulipas. Y la verdad es que el adecuado uso de la tecnología, y les estoy hablando del 2010, o sea, hace 10 años, sucedió este evento, y la tecnología de ese tiempo para acá ha avanzado. Sin embargo, lo que en ese momento sucedió, manejando bien un protocolo de seguridad, apretando un botón de pánico a tiempo, nos permitió reaccionar como debíamos. Y bueno, pues afortunadamente este chico lo puede platicar. Los dejo con él unos minutitos y seguimos platicando. Sí, hace aproximadamente un año fui secuestrado por un cartel en la zona este del país, de mí. En ese momento empecé a seguir un protocolo de seguridad que tenemos nosotros. Pasando la ciudad de Victoria, 15 kilómetros, me paro en una gasolinera, y al salir de la gasolinera fue donde pasó el incidente del secuestro del cartel. Cuando salí de la gasolinera, me bloquearon, alcancé a apachurrar yo los botones de pánico. Entonces, al no seguir el protocolo de seguridad, después de presionar los botones para activación del GPS, empieza automáticamente a escuchar aquí en el centro de comando qué es lo que está pasando por medio de las bocinas. Entonces, en ese momento ellos se percatan de lo que está pasando. Se percatan que yo ya no estoy en el vehículo, que están otras personas que están hablando de quererme matar. Y bueno, aquí en la oficina, en el centro de comando, empiezan a hacer los protocolos de seguridad de autoridad. Me tomaron como rehén porque yo creo que fue el no saber mi identidad, el responder siempre lo que siempre mencioné desde el principio, el quedarme callado, el no alterarlos más de lo que ya estaban, el circular por una carretera con un vehículo blindado que era nuevo, completamente nuevo, el circularlo por esas carreteras donde mucha gente que estaba alrededor sabían que no podían circular por esa carretera, sobre todo con un vehículo así, y el que no iba armado. No, digo, como agente de seguridad no me puse porque estaba en una zona muy crítica donde las balaceras, los secuestros eran muy seguidos, la violencia, los ataques eran muy seguidos, no era algo ajeno a mí, por eso no se me nubló tanto el pensamiento. Muchas veces las personas cuando entran en un shock de pánico dicen, gritan, se mueven inconscientemente. Entonces muchas veces las mismas víctimas hacen que los puedan matar. Entonces es que hay que estar lo más calmado que se pueda dentro de lo que, para poder pensar, reaccionar y seguir un protocolo de seguridad, de entrenamiento, que si me sirvió muchísimo me sirvió el entrenamiento. Sí, al descubrir el GPS los exaltó mucho y ayudó a que yo no decidieran realmente qué hacer conmigo. Entraron en pánico, sí ayudó un poco a que yo estuviera un poco con vida, o siguiera con... Desde que me percaté
en un pedazo de sierra donde realmente un vehículo estaba a un lado de la carretera sin el cofre levantado, pues puede ser por las altas temperaturas de la región que el carro se haya sobrecalentado, pero precisamente al pasar yo a una distancia de unos 4 o 5 kilómetros atrás de mí, él se incorpora a la carretera y me empieza a seguir. Yo acelero bastante para ver si él acelera, si empiezo a ver que realmente me fuera siguiendo. Sí se acercó la camioneta. En ese momento yo oprimo el primer botón, el primer protocolo de seguridad, y les digo, no me gusta lo que está pasando, siento algo que no está bien, entonces manténganse alertas porque no estoy a gusto con el vehículo que me está siguiendo. Y lógicamente di señas del vehículo, y hasta ahí llegan los primeros protocolos de seguridad, momento de tensión. Para eso son los entrenamientos, y creo que lo mejor que pueden hacer es tomar los cursos de entrenamiento para empresarios, para ejecutivos, para personas comunes y corrientes, y seguir protocolos de seguridad, y vivir con un poquito menos de zozobra y saber cómo reaccionar en un momento dado ante una situación de crisis como esta o como muchas otras en otro tipo de terrenos. Es muy importante que sí los tomen. Ese es mi mejor consejo para todos. Sí, hace. Ok. Él repite mucho seguir protocolos de seguridad. Yo creo que cuando ya tenemos cualquier tipo de tecnología que vamos a utilizar para la seguridad, también tenemos que tener un protocolo que seguir. Ok, él es un escolta entrenado, pero también hay que entrenar a nuestros ejecutivos en el uso y comportamiento ante una situación de esta naturaleza. Él habla de haber detectado a tiempo que algo no estaba bien, sin embargo estaba en medio de la carretera, para donde se moviera ya lo habían detectado, entonces era inminente que algo iba a pasar. Él nos manda un botón de pánico y nos comunica que algo no está bien y que si vuelve a llegar un botón de pánico hay una situación. Efectivamente, él mandó el primer botón, nos mantuvimos alerta, llegó el segundo, él ya no habló con nosotros, pero ahí nos percatamos de lo que estaba sucediendo y conforme a esto, pues seguimos los protocolos que se debían de seguir, con escucha continua de lo que estaba sucediendo al interior, de cuáles eran las intenciones de este señor, o de estos señores más bien, porque eran un grupo armado de un cártel, y enfrentarse a un cártel es un tema de mucho, muy delicado. Aquí a lo que nos podemos referir es que el haber apretado un botón de pánico nos indicó el lugar exacto donde habían ocurrido los hechos, donde se encontraba, notificamos a las autoridades correspondientes. Cuando lo dejaron ir, nosotros ya estábamos muy cercano al lugar para rescatarlo, y inmediatamente va a parar motor y todo lo demás. Este es un ejemplo real y vivido por nosotros hace algunos años, y vuelvo a repetir, se nos han presentado otro tipo de situaciones, si no similares, parecidas, robos de auto o robos de camiones, pero si conocemos la situación en ese momento, acortamos los tiempos de reacción. Ya pasó todo el tema de prevención y ahorita viene un tema de reacción, pero el tener tecnología que nosotros podemos manejar, eso es preventivo 100%. Aquí hay un ejemplo de lo que generalmente sucede, no con todas las empresas, pero generalmente sucede cuando se contratan camiones, o sea,
para llevar las rutas de la mercancía, ¿no? Y se contratan empresas serias. Y lo primero que una empresa le pide a un transportista es, tienes que tener GPS. Y el transportista, como parte de ese requerimiento, pone un GPS. Oye, me robaron el camión. Ok. ¿Quién lo monitoreaba? No, pues lo monitorea la propia transportista. Y nos hemos dado cuenta en las investigaciones que los transportistas no tienen un personal monitoreando vehículos. En realidad, cumplen con un requisito de tener un equipo adentro. Muchas veces cuando entrevistamos a los operadores de estos camiones, nos percatamos que tampoco tienen capacitación en el cómo apretar un botón, cuáles son palabras claves, o sea, tener verdaderamente una estrategia para reaccionar. Y nos enteramos 2 horas después, cuando ya el operador lo liberaron y ya pudo hablar por teléfono, que lo robaron hace 2 o 3 horas. Y esto es lo más común, ¿no? O sea, la empresa transportista no tiene protocolos establecidos. Y sin protocolos establecidos, pues lo único que pasa es que pues no hay una reacción a tiempo. Y pasan horas, verdaderamente horas. Acabamos de tener una investigación, pasaron 6 horas desde que salió el camión, nadie lo vio, nadie lo monitoreó. Y cuando hablábamos con el transportista, decía, bueno, yo cumplo con el requerimiento, pero no puedo cumplir o no tengo personal que esté monitoreando ese camión específicamente hasta su llegada, ¿no? Entonces, esto es muy, muy común. Lo que nosotros recomendamos es que una empresa de mercancías que tiene que transportar, sean medicamentos, sea comida, sean enseres, lo que se transporta por carreteras, contrate a un probador a su transportista, le exija que tiene que tener un GPS, pero también contrate a un centro de operaciones o tenga al interior de su empresa un centro de operaciones dedicado. ¿Por qué digo dedicado? Porque no podemos dejar de monitorear camiones. Si la empresa transportista le pone el GPS, pero hay un tercero y los dos le van a comunicar al dueño de la mercancía, el transportista no va a poner pretextos. Tiene que capacitar a su personal de operador de cómo reaccionar, pero de todos modos no importa, porque hay un centro de operaciones, se los comento, ya sea externo o ya sea contratado, que va a estar monitoreando constantemente ese camión y va a detectar a tiempo alguna anomalía. Este es un modelo que nosotros recomendamos, porque monitorea, o sea, una empresa transportista, a menos que sean las muy, muy grandes, no tienen a nadie dedicado al monitoreo. A veces no saben ni cómo se monitorea, la verdad. Es demasiado lo que tienen ellos encima, ¿no? Estas tecnologías de servicio de la seguridad al servicio de la seguridad, pues nos ayudan a elaborar mapas interactivos. Actualmente, y es bien difícil poderlos elaborar porque se tienen que alimentar de muchísimas bases, desde las de la policía, caminos y puentes. O sea, necesitamos hacer verdaderos análisis de rutas cibernéticos, o sea, desde una computadora, pero también en tiempo real. También nos vamos a esas rutas y vamos analizando los lugares. La identificación de zonas de riesgo. ¿Y para qué las identificamos? Pues ya sé que este tramo es peligroso y que bueno, ya lo sé. No, en ese tramo voy a monitorear en tiempo real, en comunicación constante con mis operadores, con mis escoltas, que todo esté bien en los tramos
de zonas de riesgo, no nada más es para saberlo, sino para saberlo utilizar, ¿no? En cuanto a las redes sociales, como se les comentaba hace un momento, la identificación es de incidentes en tiempo real y que podamos dar que podamos tener un análisis adecuado de esas situaciones en tiempo real. Primero, identificar que esos incidentes realmente se estén dando reales, ¿no? Que no sean falsas noticias, como la detección de falsas noticias que nos pueden desviar de la atención que realmente tenemos que tener. Y bueno, esto es parte del uso de esas tecnologías maravillosas que hoy existen. Un GSOC como servicio, ¿qué es lo que puede y debe de ofrecer? Un lugar que concentre toda la información de seguridad e inteligencia. Y inteligencia hoy es tan importante como la tecnología. Y la inteligencia no la da nada más la tecnología. En la inteligencia tienen que existir la mano del hombre que tiene esa sensibilidad y esa capacidad de análisis de todos los factores y de toda la información que estamos recibiendo para realmente poderla bajar a un reporte de inteligencia. ¿Qué más nos puede dar un GSOC como un servicio? La asistencia y el apoyo a ejecutivos y viajeros. Hoy por hoy ya no nada más es un uso de GPS. Miren, yo cuando viajo, suelo viajar sola. Últimamente ya no he viajado mucho, pero desde el mes de marzo no viajo, no voy más allá de León. Sin embargo, yo cuando viajo, ¿qué hago? Aprieto mi botón de pánico para que el centro de operaciones sepa que estoy saliendo. Aparte, comparto por teléfono mi ubicación en tiempo real para que tengan todos los medios de comunicación y sepan que estoy viajando, que voy en mi ruta, notifico que no pienso pararme. Entonces, en el momento en que ven que estoy detenida, me llaman, se alertan, y si no tienen comunicación conmigo, inmediatamente van a reaccionar. Otra cosa muy importante es la respuesta a emergencia. Yo creo que esa es de vital importancia. ¿Por qué? Porque cuando ya pasaron los incidentes, ese centro de operaciones, ese GSOC, tiene que tener 24/7 operadores y analistas con un conocimiento y con una capacitación importante en cómo manejar situaciones de crisis. Y a dónde escalar una situación de crisis, a dónde bajar esa situación, cómo reaccionar, si tienen que salir, a quién hablar. Eso es de vital importancia porque la respuesta a emergencia va posterior al incidente. Pero se puede, ya lo vimos, prevenir con un montón de protocolos bien establecidos, pero si nos llega la emergencia, ¿quién va a responder por nosotros? ¿Quién va a llamar a las autoridades? ¿Quién va a alertar que en determinado lugar se acaban de robar un coche o se acaban de robar mercancía y ya la tenemos localizada, pese a que desmontaron la caja porque teníamos un GPS personal adentro? Eso es un GSOC como servicio. Es finalmente un hub para una comunicación bidireccional y eficiente y que tiene las capacidades de gestión de emergencias y de crisis. ¿Qué beneficios tiene? En un entorno de amenazas cambiantes se necesita comprender las opciones de seguridad existentes y cómo aplicarlas. No nada más es tenerlas, es cómo aplicarlas. Nuestras recomendaciones a ejecutivos cuando viajan, si no tienen un GPS, pues entonces que nos mantengan informados
por sus celulares. O sea, vamos a saber aplicarlas, vamos a saber cómo aplicarlas y vamos a aplicar protocolos preestablecidos con las empresas, con nuestros ejecutivos, con sus ejecutivos. Entonces, de ahí que la importancia de un centro de operaciones pues sea cada vez más importante y como lo dice el título de esta plática, son la base para el éxito de las operaciones. Y yo tengo operaciones de cadena de valor y tengo operaciones de protección ejecutiva y tengo ejecutivos viajando y tengo un congreso, ahora no, hay más que congresos por acá por el ciberespacio, pero en Cancún y quiero ir a Cancún porque vienen de todo el mundo y ahí no solo es el monitoreo, hay que hacer un trabajo de inteligencia de los lugares a donde se va a llegar y para eso no solo nos sirven las estadísticas que nos arrojan todas las redes y todas las plataformas oficiales y no oficiales. Necesitamos gente en el sitio que pueda analizar, que pueda hacer esa avanzada, que pueda hacer ese contacto. De ahí que el trabajo de inteligencia sea tan importante. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Si yo decido en mi empresa poner un GISO, tengo que tener una fuerza laboral especializada. Una fuerza laboral especializada quiere decir capacitar a nuestro personal en todo lo que conlleva poder dar una respuesta de emergencia, poder atender, poder detectar, tener esa capacidad de análisis y de sensibilidad tan importante. Hay que elegir a la gente de acuerdo a esas habilidades que estoy requiriendo. Uno de los mejores responders que tenemos a respuesta de emergencia generalmente son nuestra gente de protección ejecutiva, porque está en la calle, está acostumbrada, pero sin embargo, esa gente que puede ser un extraordinario responder en la calle y que puede llegar al lugar con mucha más precisión que la gente del centro de operaciones. No puede estar sentado frente a una computadora haciendo análisis de rutas por 12 horas, por 10 horas. Entonces, sí se requiere de un perfil para el monitoreo, para el análisis, y se requiere de otro perfil muy diferente para la respuesta emergente. Entonces, también tenemos que estar muy pendientes de qué capacitación le tenemos que dar a nuestra gente. Muy abiertos a entender las necesidades de nuestros ejecutivos y de nuestro cliente interno, que puede ser pues el área de transporte, el área de ejecutivo, el área de cadena de suministro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un GISO como servicio, es indispensable siempre tener protocolos integrales. Nuestro escolta lo hablaba, ¿no? Seguía el protocolo, creo que lo repite, el testimonio dura mucho más. No quise poner las partes álgidas que él pasó, pero sin embargo él habla de seguir el protocolo, cerré mis ojos y yo sabía que con haber apretado un botón me estaban escuchando y ya estaban atentos del otro lado. Ya no me preocupé más porque sabía que algo iba a pasar. Entonces, en el tema de prevención, pues siempre hablamos de tener establecidos protocolos que además se deben de hacer simulacros para estar seguros de que se están siguiendo como debe de ser, ¿no? Tener establecidos planes para reaccionar. Y la verdad es que es de muy alta importancia, y ustedes lo saben, tener contactos con las instancias gubernamentales, con las policías locales, federales, estatales, porque ante los incidentes tenemos que saber a quién llamar. Tenemos que tener perfectamente claro a quién llamar, qué decir. ¿Por qué? Porque esto es una reacción. Ya pasó un incidente. Tengo perdido un camión.
En este lugar es donde sufrió el ataque. Acaban de bajarme a toda una familia en la carretera, se llevaron su coche y me los dejaron en la carretera. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque los señores me apretaron un botón de pánico y pude escuchar la situación desde mi centro de operaciones, y lo primero era ir a rescatarlos y después pues ya me hago cargo del coche. Y para esto se tiene que tener un plan. Sin planes, ¿cómo reacciono? Si no existen planes, ¿qué voy a hacer en el caso de? Y todos tenemos incidentes todos los días. Nuestro centro de operaciones a lo largo de esta pandemia hemos tenido situaciones de emergencia muy distintas, las normales. Nos han pedido mucho que vayamos a cargar baterías porque no se usan los coches y se bajaron, pero también hemos tenido robos de casa, hemos tenido robos al interior de una casa con ejecutivos adentro y con malos resultados, desafortunadamente. Pero por lo menos hubo ese plan de qué hacer. Se robaron la casa, sí, pero a mí no me hicieron nada. ¿Qué hago? ¿A qué ministerio voy? Todo esto lo tenemos que tener perfectamente planteado y planificado para saber qué hacer en caso de lo que suceda. Y desde luego, pues también de las cosas que siempre se tienen que tomar en cuenta es el presupuesto de tener un centro de operaciones, personal 24 horas, capacitado, evaluado, porque pues tenemos que estar muy seguros de que quien va a llevar el monitoreo de nuestros ejecutivos pues sea gente confiable, ¿no? Entonces, todo esto engloba un GSOC, ¿no? Respondiendo a las necesidades de la nueva realidad. Y vuelvo a repetir, no solo es la realidad del GSOC, que sí nos cambia muchísimo y nos ha cambiado muchísimo a lo largo de estos 6 meses. Vamos a depender más de la tecnología por un largo tiempo, y el pero es que hay actividades que la tecnología no puede realizar. Por lo tanto, la profesionalización de nuestra gente es prioridad, y la inversión en infraestructura tecnológica y en capacitación en los que nos permitirá anticiparnos a las nuevas tendencias de la delincuencia. ¿Y por qué? Porque la delincuencia también usa la tecnología, ¿no? Entonces, de repente se nos andan adelantando. Tienen una creatividad increíble que si la usaran para el bien, bueno, seríamos un mundo casi perfecto. Cuanto mayor es la crisis, más rápido y efectiva es la evolución. Y en esta crisis que estamos viviendo todos y que nos estamos acostumbrando a saber manejar, porque pues esta no se va a acabar de la noche a la mañana, la evolución tiene que caminar más rápido. Y esto es lo que nos hace hoy, pues, con este pequeño granito de arena, participar en este congreso. Y pues yo les agradezco muchísimo la atención. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho, síganse cuidando y espero muy pronto poderlos ver en persona. Les mando un abrazo y muchas gracias.